Que esta era la época de los laicos, que teníamos que vivir un tiempo en el cual el pueblo de Dios, que quiere decir el hombre y la mujer comprometidos fuertemente, de donde surgen las vocaciones sacerdotales y religiosas, de donde surge hasta el Papa. El Papa nace en una familia, papá y mamá, y en el ambiente familiar el hombre crece y encuentra su vocación. De tal manera que hablar con un laico comprometido es para nosotros como una bocanada de aire fresco, y es lo que nos pasa esta noche cuando estamos en compañía de Óscar Henao, quien nos va a contar una historia realmente, a mi modo de ver, como deben ser las historias de todos los hombres y mujeres de América Latina. Óscar, yo creo que su historia le va a ayudar a mucha gente a entender si está viviendo o si está sobreviviendo, ¿no es cierto? Sobre todo me llamó mucho la atención una cosa que usted me dijo, encontrar la razón de la vida o algo así. El sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿Usted quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que está aquí con nosotros? Yo soy un hombre casado, ya gracias al Señor, felizmente casado, casado en el Señor, hace unos 27 años ya. Soy teólogo, he sido mucho tiempo profesor de Sagrada Escritura, me dedico desde hace tiempos a la evangelización, tengo 4 hijos y tendría muchas más cosas que decir, pues quiénes somos. Nací en una familia católica, mi padre es un abogado, mi mamá una ama de casa, soy uno de 6 hijos, una familia paisa. Y desde allí, desde muy, ya diría que casi niño, entrando a la juventud, en esa adolescencia, comenzó una necesidad de búsqueda de Dios. Hace poquito me acordaba que mientras mis padres se iban para la Eucaristía, llegó un momento en que yo dije, no, no voy a ir. Pues, ¿cómo que no va a ir? Al principio pues lo obligan a uno. Y yo recuerdo que no voy. Y me quedaba en la casa pensando y reflexionando. ¿Por qué? De alguna manera la pregunta aguda en mi vida era el sentido de la vida, el para qué de la vida. Desgraciadamente o no entendí bien las predicaciones que se hacían en la misa, o no se escuchaba porque el sonido es muy malo, o no se escuchaba porque no le estaban diciendo, que no estaban hablando de eso. Y entonces comencé una ardua búsqueda por un montón de sitios, desgraciadamente pues extraviados, lo que circula en nuestra América Latina cuando uno se pregunta por razón de la vida, por sentido, por explicación, muchas tonterías de esoterismo, muchas cosas de todas esas doctrinas orientales. Después, en medio de mi búsqueda, esas mismas doctrinas orientales combinaba con una razón de ser sociopolítica. Estudié filosofía en una universidad pública, la Universidad de Antioquia, filosofía e historia, y como los oyentes podrán saber, ustedes sí que se han acostumbrado a ese discurso. Cuando yo hoy prendo muchos de los canales de televisión, me parece estar en una asamblea de las universidades públicas de nuestro país de los años 70. Todavía el mismo mensaje, con la misma tonada, deje así. Entonces, de alguna manera, todo ese tipo de situaciones nos llevó a buscar y a buscar. Y en medio de esas búsquedas yo también tengo que decir, bendito sea Dios, como San Pablo, que yo fui encontrado, que yo fui alcanzado. Yo buscaba sentido, yo buscaba razón de la vida. Yo buscaba en todo ese sincretismo que se ha ido creando en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad profundamente sincretista. Recuerden algunos que sincretismo es como mezclar al mismo tiempo y en la misma olla de todo. Entonces, así en ese sincretismo buscaba razón de la vida, mezclando desde las doctrinas orientales hasta las luchas del marxismo y de todas las tendencias marxistas, y desde allá la experiencia del Señor me alcanzó. Óscar Henao, un hombre que está pues contándonos una experiencia bien interesante acerca del sentido de la vida. Pero Óscar, yo percibo ahí en medio de todo que hay una sed que no se llenaba con cosas pequeñas, porque es que nosotros conocemos personas que se llenan con poco y duran toda la vida con ese tanque de agua tan pequeñito, satisfechos y contentos, ¿no? Gente que nace para hacer dinero y ya tiene plata y se llenó con plata, otros que nacen para sexo y prostitución y todo y ahí terminaron su carrera, otros que nacieron simplemente para la política y se mueren políticos y punto, hasta ahí llegó, pero no llegaron más allá. ¿Usted alcanzó a sentirse en algún momento satisfecho y decir, hasta aquí llegué? ¿O qué le decía a usted que había un más allá que lo podía llenar más profundamente? Yo siempre he tenido ese problema, padre, siempre he tenido ese problema, que
siempre he tenido ese problema. Igual, De que de alguna manera soy demasiado ambicioso. Soy demasiado ambicioso. Entonces, nunca ni siquiera 100 o 200 o 300 o 1.000 millones de dólares podrán comprarme. pero como dice que todo hombre tiene su precio y que lo importante es saber cuánto vale, que es el único problema. ¿O cuánto vale Oscar entonces? Claro, claro, ese es parte del problema, de que, de que resulta de que ni con oro ni con plata, sino a precio del corazón de Dios, bendito sea. De que lo que decía el amigo Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, es una verdad. De que lo que decía Jesús, hay de los ricos, o sea, los tontos que se dejan comprar con poquito. Repito, hay de los ricos, decía el Señor. En paisa es, hay de los tontos que se dejan comprar con poquito, que se dejan comprar con una ideología corta, estrecha, con un partidismo corto y estrecho, con dinero corto y estrecho, e inclusive con realizaciones parciales. Aquí entre nosotros estamos viendo, aquí llega muy bien los canales de Colombia, como usted sabe, Caracol, RCN y otros, y la gente anda realmente sorprendida con el cartel. Y con otras películas por el estilo, donde se mezcla religiosidad y matones o sicarios, donde se mezcla religiosidad y prostitución y droga. ¿Cómo es eso? Porque es que el problema que tenemos es ese sincretismo del cual usted habló hace un momento, que de pronto puede llenar de una manera muy artificial la aspiración profunda del ser humano de ser religioso. Entonces, está matando, pero le pide a la Virgen auxiliadora que el tiro no se pierda porque están muy caros los tiros. Entonces, ¿cómo hace uno para hacer esa diferenciación? Aquí entre nosotros hay gente que se la da de muy rezandera, el mismo obispo lo ha dicho en algunas ocasiones. Caminan hasta Tariba a pagar una promesa, pero son narcotraficantes. Se van a La Grita a pagar una promesa, pero están traficando con niños. El obispo lo ha dicho claramente. Entonces, ¿cómo separar e identificar los espacios para uno no engañarse pensando que se está llenando de Dios y llevando otra vida? Ahí tocamos un tema tangencial, que de alguna manera también me recuerda a una época de mi vida. Yo nací en Medellín, en nuestros barrios, en todos nuestros barrios, se vio afectado por este fenómeno. De alguna manera muchos de los que eran compañeros de juegos de uno los identificó porque muy claramente se vieron mezclados en ese tipo de actividades. Se vieron mezclados, digo, porque ese tipo de personas no duraron más allá de 5 años. Entonces, efectivamente consiguieron mucho dinero, eran el orgullo de los padres y madres alcahuetas, los que les dieron la casa nueva, la narcotoyota, los que les dieron las fincas. Claro que qué lástima, los mataron tan rápido, pero tranquilos que al entierro de ellos vinieron los hermanos y también los mataron. De alguna manera, todo ese tipo de situaciones o las nuevas generaciones que para lo único que servían era para ser sicarios, hombre, todo ese tipo de realidades también se dio muy cerca de nosotros, pues que mucho más agudizaba nuestra búsqueda, mucho más agudizaba nuestra búsqueda. Volviendo al tema central, yo diría que es solamente esa sed insaciable que hay en el corazón del hombre, necesidad de sentido, digámosle de una vez el nombre, necesidad de Dios, la que puede a uno ayudarle en estas fascinaciones que la vida presenta. Me encanta la palabra fascinaciones porque huele a aquella misma palabra de los profetas de seducir. Dios seduce y fascina. No se retiren porque Oscar Henao nos está contando una autobiografía que es como una radiografía del alma de un laico. A usted le interesa porque a lo mejor usted ha pasado por este camino alguna vez y se ha preguntado, ¿esto me llena? Y por la noche, cuando llega la hora del silencio, usted se pregunta, ¿por qué ando tan triste y tan solo? A lo mejor por aquí está la respuesta, así que no me vaya. Oscar Henao, un paisa que sabe preparar buñuelos sin duda y frijoles muy ricos, bandeja paisa y dulce macho, como es natural, si no, no sería antioqueño de pura cepa. Sin duda tiene su machete allá en la casa, su ruana y su caballo, por lo menos, o su mula, ¿no? Que es el modo de subir uno a la montaña. Otros dicen que es el jeepcito. En el Salitre, en Bogotá, hay un homenaje a la gente antioqueña que es un jeep, que es el macho, pues fuerte, donde metían hasta 30 personas y no sé cómo y subían por esa montaña, ¿no? Pero es más difícil subir a la montaña de Dios, y sobre todo siendo laico y siendo teólogo, usted lo tiene que mirar como una cosa rara y dice, este hombre, ¿qué es lo que anda haciendo? Casado, con hijos, con mujer, y su mujer lo deja que se mete en estas aventuras.
Yo tuve la gracia de conocer a mi esposa en estas búsquedas. Yo tuve la gracia de conocer a mi esposa en estas búsquedas. Es que acuérdese por lo demás que si usted quiere saber qué tan inteligente es, fíjese con quién se casó. Después hablamos. Eso se llama humildad antioqueña, que es más humilde que la de los argentinos, pero bueno, sigamos. Entonces, te estaba contando que mi esposa es una mujer de Dios. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea el Señor. Entonces, las conocimos en estas búsquedas. Ella administradora de empresas. Después estudió Sagrada Escritura también. Yo estudié, después de estudiar filosofía, estudié teología. Y después también hice una maestría en Sagrada Escritura. Y desde nuestra juventud y desde nuestro noviazgo, lo que nos unió en definitiva fue la experiencia de Dios, la búsqueda de Dios. Eso no garantiza que, como toda pareja, tengamos las realidades de crecimiento como persona, como pareja, con los hijos, de conflictividad de la vida cotidiana. Lo que sí garantiza es que la luz del Señor, la gracia de Dios, los ideales más altos, le permiten a uno ver más profundo y no quedarse en tantas pequeñeces a veces del egoísmo cotidiano. Entonces, desde allí nosotros fuimos haciendo ese camino y esa experiencia de Dios en grupos de iglesia, trabajamos en muchos grupos de iglesia en un primer momento, inclusive en un momento determinado, las mismas necesidades económicas, comenzamos a construir empresa. Me hice una reflexión que yo creo que a ustedes no les sirve para nada. Me dice la reflexión, hombre, si la gente es tan bruta, que dedica su vida a conseguir plata y consigue, yo cómo no voy a conseguir. Y entonces dediqué un tiempo de mi vida a conseguir plata, pero sabiendo que en el fondo estaba esa necesidad profunda. Aguanté como 7 años dedicado a hacer plata y a la evangelización y después ya dejé ese vicio y entonces nos volvimos a dedicar de tiempo completo a la evangelización y en eso estamos. Llevamos ya de experiencia de Dios y de trabajo en las cosas del Señor 30 y pico de años. Pero bueno, es un tiempo casi de éxodo, ¿no? Más o menos. La pregunta que mucha gente se debe estar haciendo, pero bueno, ese señor entonces, ¿de qué come? Porque claro, la gente en el desierto comía maná y codornices, pero un hombre que se dedica a teología, eso que lo haga un cura, dice la gente tradicionalmente acostumbrada a nuestra experiencia de vida, pase, pero que un laico, un señor casado y una señora administradora que le permita hacer eso, entonces ¿cómo hacen? ¿Cómo le explicamos a la gente esto? Yo creo que es cuestión de opciones en la vida. Como les decía, yo estoy seguro que el problema de la vida no es problema de plata. El problema de la vida es problema de sentido. El problema de la vida es problema de para qué la existencia. Si el problema de la vida es simplemente problema de plata y problema de comida, pues apague y vámonos, murámonos de una vez y gastamos menos. De alguna manera, el problema es más hondo. El problema es más hondo y cuando se va dando respuesta o cuando se recibe la respuesta, porque es uno de los dramas del ser humano más interesantes que para mí, como los televidentes se han dado cuenta, si no fuera por mi humildad sería perfecto, pero entonces el problema para un hombre prepotente y soberbio como es el hombre de hoy es darse cuenta de que el sentido de la vida uno no se lo da, sino que lo recibe. Repito, el problema del hombre, el único animal que medio piensa, me hace acordar de Aristóteles que cuando pasó por el espejo dijo, animal, pero racional. Dijo, animal, pero medio racional. El problema del ser humano es ese, que nosotros somos los únicos que somos y sabemos que somos. Existimos y sabemos que existimos, los demás no se dan cuenta. Los demás son y están gastados en su sobrevivencia diaria, en su buscar el alimento, en su buscar la reproducción y en su luchar con los de su manada a ver quién es el que manda. Esas son las 3 funciones básicas de lo existente. Las 3 funciones básicas de todos los seres humanos es ese, buscar su alimento, la sobrevivencia, buscar la reproducción, porque si no se acaba la especie, y buscar quién manda en la manada o cómo se defiende de las otras especies. Entonces, pero nosotros los seres humanos tenemos una particularidad especialísima, somos los únicos que sabemos que existimos y que sabemos que tenemos esas vainas, que sabemos que nos movemos en medio de estas realidades humanas y entonces allí el ser humano es el único capaz de preguntarse por el sentido.
Nunca usted va a ver dos o tres vacas conversando, oíste, qué problema con este gobierno, ¿no? O qué problema con la vida. No, nunca usted va a ver animales preguntándose por el sentido. Esa es una capacidad única del ser humano. Es el único existente capaz de preguntarse por lo que hace, por lo que es, por el para qué. Es el único problema real. Es el único problema real. Entonces, y ese problema real, desde nuestra prepotencia y soberbia humana, entonces uno se lleva una sorpresa cuando descubre que uno puede jugar a darse sentido, pero que en realidad el sentido se lo da el que lo hizo. ¿Cómo así? Sí, es otra de las prepotencias que uno tiene. Uno cree que alguien lo hizo, no, uno cree que uno es lo que uno es. No, el mundo no empezó conmigo ni va a terminar conmigo. El mundo no empezó ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta república, ni va a terminar en esta. El mundo no empezó ahora, ni va a terminar ahora. Hay alguien que era antes que es ahora y permite el ser, y que será por siempre. El acto de sensatez humano lo debía llegar a uno a preguntarse, o mejor dicho, a preguntarle el para qué de la vida. A preguntarle al que era antes que yo fuera. O simplemente, si él no existe, apague y vámonos. Si él no existe, todas las cosas son ok. Lo decía Dostoyevsky y lo retomaba Sartre de una manera genial. Si Dios no existe, todas las cosas son ok. Todas las cosas son la misma vaina. Y nosotros, los más desgraciados de todos, los únicos animales que llegamos a darnos cuenta de que existimos, a tomar conciencia de la existencia y finalmente a bajar al sepulcro con los ojos abiertos y con el corazón herido. Finalmente los hombres seríamos los únicos animales que sabemos que vamos a morir y sería la catástrofe más grande. Pero la buena noticia, el Evangelio, la buena noticia es esta, que de verdad Dios es Padre, que de verdad Dios tiene un sentido para nosotros y que tiene un amor tal que ha tomado manera humana en su Hijo Jesucristo para mirarnos a los ojos y hablarnos, para hablarnos en nuestro lenguaje, el verbo de la vida que hemos visto, que hemos oído, que hemos tocado, que hemos palpado, que hemos caminado con Él. Y si Jesucristo ha resucitado, entonces ya nuestra vida no es vana, ya nuestra esperanza no es utopía insensata. Entonces ya hay a quien preguntarle por el sentido. Y les decía que la sorpresa del ser humano, sobre todo del ser humano prepotente, es que el sentido no se lo da a uno, sino que uno lo recibe. Y cuando uno se atreve a preguntarle al dador del sentido, hombre, yo me llevé una sorpresa muy grande que medio entendí a través de mis hijos. Cuando yo a mí mismo me preguntaba qué quiero para mis hijos, pues como es lógico, como todos los padres y madres decimos lo mejor. Pero cuando digo lo mejor, lo digo en términos de sobrevivencia animal. Les decía ahora, sobrevivencia animal, que tengan que comer, que se reproduzcan bien, que tengan buena pareja y que sean de lo mejor en la escala de la especie. Pero la respuesta de él era distinta. Yo quiero para ti lo mejor, sueño para ti lo mejor, sueño que reproduzcas la imagen de mi Hijo Jesucristo. San Pablo lo dice muy elocuentemente, Romanos 8:29, nos destinó con anterioridad a reproducir la imagen de su Hijo. Óscar está hablando de su experiencia personal como laico y me hace acordar de una palabra del cura de Ars. Hablaba muy sencillo, el cura de Ars, pero era un gran sabio, decía, con razón los ateos son tan tristes. Después de una larga predicación, cuando un señor se paró y se fue, con una cara de tristeza impresionante. Es que no tienen sentido, ¿no?, en su vida. Y segundo, acuérdense que hay un famoso dicho, dizque de los chinos. Cada vez que alguien dice algo raro, dice que es de los chinos, porque como si no fuera un antioqueño también el que dice cosas raras. Pero es que dice que cuando una persona le muestra a un ignorante la luna, mire la luna, el ignorante se queda únicamente mirando el dedo. Eso es como miopía espiritual, pero de eso hablaremos más adelante, porque hay mucho laico, de pronto los que están ahí sentados diciendo, ese señor echa muchos cuentos. En cambio yo soy un laico que vivo mi mundo de felicidad, de política, de abundancia económica y me va muy bien. Vamos a ver si en realidad esa es una respuesta para la vida. Óscar, no se retiren, por favor.
Nunca se ha oído hablar que un antioqueño se vare en ninguna parte. Eso es una característica propia de esta raza montañera espectacular colombiana que en gran parte salva el alma de ese país hermano tan extraordinario, con tanta alegría, con tanta fuerza. Pero cuando a ese señor o a esa señora antioqueña se le suma a Dios, bueno, aquello se vuelve invencible. Eso es una cosa espectacular. Eso es lo que estamos viendo esta noche. Tratemos de identificar quién es Óscar como laico, y es bueno que todos vuelvan sobre lo que aprendieron de pronto en el catecismo, ¿no? En pocas palabras, yo aprendí que el laico viene de Laos y que Laos es pueblo, y que Dios se enamora del pueblo, el pueblo de Dios, y que está conformado en su 99.9% de laicos. Pero usted como laico, ¿cómo nos puede decir quién es? Porque la gente está pensando que usted es un cura vestido en camisa y que hablan mejor que los curas, indudablemente. A ver, mi visión, definición, padre, no es desde, la verdad yo nunca he pensado que sea laico o no sea laico, a mí las cosas no me interesan. A mí me interesa que soy un ser humano, que soy un ser amado por Dios mi Padre, salvado por Jesucristo mi Señor y mi Maestro, y templo del Espíritu de Dios. Desde la realidad de hijo de Dios, discípulo, entiendo que en la comunión del pueblo de Dios, en la eclesía, los convocados a la salvación, hay diversidad de servicios, hay diversidad de ministerios. Desde allí yo me entiendo. Yo me entiendo como un hombre, bendito sea Dios, una criatura, amada por Dios profundamente y creada con sentido. Ahora estaba hablando desde un texto de Pablo que para mí es preciosísimo y luminoso. Comienza muy lindo, en Romanos 8:28 dice que Dios en todas las cosas está interviniendo para nuestro bien. A los que destinó con anterioridad a reproducir la imagen de su Hijo. Y yo siento eso, mi vida se ha entendido desde el sentido, desde el para qué, porque es que en definitiva el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. El que no sabe para dónde va ya está perdido. Para mí ese es el pecado mortal. Para mí el pecado peor, mortal y fuente de todos los demás pecados es ese, el no tener sentido de la vida, el no saber el para qué. La gente se menosprecia, tiene poco precio, la gente se entrega por cualquier tontería, la gente permite que cualquier ídolo se coloque como señor en su corazón cuando no sabe el precio que vale, el precio que San Pedro en una de sus cartas lo expresa precisa y preciosamente. No hemos sido comprados, redimidos, ganados, ni por oro ni con plata, ni sino a precio de la sangre del Hijo. Nosotros valemos el corazón de Dios, valemos la sangre de Dios, valemos el compromiso de un eterno, de un Dios santo, infinito, que ha querido tomar nuestro lenguaje, nuestra historia y asumir nuestra radicalidad, nuestra realidad y escribir en sangre lo que valemos. Eso es Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado es el grito extraño de Dios, de que nos ama. Y cuando uno se sabe alcanzado por eso, redescubre su valor. Y desde allí, desde saberme hijo de Dios, amado por Jesucristo, discípulo de Él, templo del Espíritu Santo, yo he ido descubriendo mi puesto tanto en la comunidad eclesial como lógico en la sociedad. Y entonces desde allí hemos dedicado nuestra vida a la proclamación del Evangelio en muy distintas actividades y realidades. Decir proclamación del Evangelio es decir proclamación de que la vida tiene sentido. Cuando hablamos este lenguaje a mí me duele y generalmente trato de traducirlo, porque cuando a la gente se le habla de Evangelio, de vida eterna, de Jesucristo y esto, cree que eso es carreta de curas y monjas, cree que eso es carreta de iglesia, cree que eso es carreta de quién sabe qué cosas. Carreta no sé si se diga por acá, bla bla bla. Pues bien, no, esa es la más profunda inquietud del ser humano. Jesús lo expresaba de una manera preciosa y precisa. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando uno lee el Evangelio, no hay nada que sepa más a vida. No hay nada que sepa más a vida que la cotidianidad de ese Jesús de Nazaret, que el encuentro con su cultura, que el encuentro con las realidades y personajes de su época. Entonces es ese encuentro con Jesús de Nazaret lo que le da a uno la vida. Y a mí efectivamente me la ha dado.
para mí de alguna manera aquel que yo buscaba a ciegas y a tientas. Así lo expresa Pablo en su discurso en Atenas, en el Areópago, y esa es la vida humana, un buscar a ciegas y a tientas. Ese que yo buscaba a ciegas y a tientas me encontró. ¿Cuáles son los obstáculos que usted ha tenido que superar? Porque unos oyentes que están aquí bien asombrados y bien contentos y que nos están enviando sus mensajes ya de texto aquí al programa, se dicen, bueno, ¿y qué obstáculos tuvo que superar Oscar? Porque mucha gente quisiera vivir esa experiencia, pero está como amarrado, como encadenado. ¿Qué es lo que hay que romper para que un hombre casado, con hijos y miembro de una sociedad como la nuestra, tan competitiva en lo político, en lo social y en lo económico, logre dar el salto? Yo veo, padre, que usted insiste muchas veces en lo de casado y con hijos. Le cuento que para mí no ha sido ningún problema. Para mí no ha sido ningún problema. Para mí ha sido pura bendición. Para mí ha sido pura bendición. El hecho de ser casado y con hijos en todos los niveles ha sido una bendición. Y ha sido una bendición dedicar todo mi tiempo, todas mis realidades y capacidades al servicio de lo que justifica la vida, el Evangelio, Jesucristo. Y yo diría que he tenido más que los problemas, las circunstancias normales que enfrentar, las circunstancias normales de todo tipo, pero en cada una de las etapas lo que cada vez me maravilla más es la fidelidad de aquel que nos amó y nos llamó, es la fidelidad del Señor en todo, en lo económico, en todo, en lo afectivo, en todo, en la alegría de los hijos, en el crecimiento en el trabajo y en la productividad de trabajo. Desde hace unos 10 años, para contar simplemente la última experiencia de trabajo, de evangelización, nos hemos dedicado a una fundación, la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que nuestros televidentes podrán encontrar a través de la página web www.escuelabiblica.org. Entonces tenemos allí una comunidad grande en Medellín con más de 80 pequeñas comunidades, comunidades de parejas, más de 24, que son unas 280 parejas de matrimonios, comunidades de jóvenes, muchas, comunidades mixtas de todo tipo. Tenemos una emisora de radio, nos dedicamos a la evangelización en muy distintos niveles y para nosotros es una alegría poder dedicar y gastar nuestra vida en este quehacer. Le insisto en lo de casado y con hijos por una sencilla razón, Oscar, porque nosotros tenemos muchos católicos buenos, pero resulta que cuando llegan las etapas fuertes, por ejemplo Cuaresma, por ejemplo Navidad, por ejemplo Adviento, sacan unas excusas tan raras que yo no las entiendo. Por ejemplo, alguna señora me decía una vez, padre, yo le quisiera ayudar intensamente en esas campañas de Navidad tan bonitas que usted realiza, pero es que tengo que estar dedicada a mi marido. Yo le digo, ¿y cuál es la diferencia de servirle a su marido y servirle a una comunidad donde su marido también se está enriqueciendo? O sea, pareciera que hay una competencia entre su marido y el Cristo que está extendido a lo largo y ancho de la comunidad de la gente. Hay que enseñarle cómo es que integra la vida y no que la desintegra, ¿no? Conozco muchachos sumamente interesantes en la labor pastoral incluso de la universidad, buenísimos en grupos de oración en una esquina de la ciudad, pero cuando les toca que acceder públicamente a manifestar sin comprometerse con una comunidad donde no están sus amigos de siempre y sus compañeros de siempre que cantan el mismo tono de aleluya en el do menor o lo que sea, entonces no se sienten convocados, sino que ya tienen una especie de pequeño rebaño donde están adoctrinados para estar siempre muy bien y les parece que esa es la iglesia, pero no la iglesia universal donde están comprometidos con el Señor a salvar su pueblo y no su pequeño rebaño. Y por último, conozco padres de familia, pero santos como usted no se los imagina, en misa, pero cuando salen de misa son los ganaderos egoístas, son los comerciantes duros, son los choferes groseros y patanes que se pasan un semáforo en rojo. Entonces, pero bueno, ¿cómo integramos a estos hombres para que descubran una experiencia de fe que los logre orientar por un sentido de la vida? Pero eso nos lo cuenta en el próximo segmento, por favor, porque ya esto tan bueno se está acabando, hombre. Esto es como un manjar de esos de ricos que preparan allá de leche y mantequilla para hacer una natilla. Y que lamentablemente se acaba y por eso ustedes no se deben perder el próximo segmento, por favor. Una vez estaba un sacerdote dando una conferencia muy buena por allá en alguna parte del mundo, llevaba como 10 hojas por ahí para decir el discurso, de pronto fue a pasar una hoja y dijo, se me perdió la hoja, ¿qué pasó aquí con mi hoja? Pero eso se oyó todo por el micrófono. Al final le preguntaron a una señora,
que salió llorando de la conferencia, que cuál frase le había gustado más, y fue esa, la que más le gustó al padre, es que se me perdió mi hoja, porque para ella desarrollaba en la vida como una obra de teatro, y eso era aprendiéndose de memoria hojas, y cuando se le perdió el sentido de la vida, se le había perdido la hoja, y el padre le hizo caer en la cuenta de eso. Oscar, hay gente que ha perdido la hoja de su vida, el sentido de su existencia. ¿Cómo lograr eso? Cuéntenoslo en estos últimos minutos del programa. Primero lo primero, con todas las preguntas y las inquietudes que terminamos el anterior segmento, y con todas estas nuevas, yo digo primero lo primero. Quisiera recordar aquí Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que en otra expresión es primero lo primero. Escucha, pueblo mío, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Shema Israel. Cuando a Jesús le preguntaban, ¿oíste cuál es el primer mandamiento? En lenguaje actual sería, ¿oíste qué es lo más importante en la vida, hombre? Entonces el Señor respondía, Shema Israel, escucha, pueblo mío. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Ata estas palabras que yo te digo, átalas junto a tu corazón. Ponlas entre ceja y ceja como horizonte de tu vida. Átalas en tus manos. Ponlas como una insignia a la entrada de tus casas, en las jambas de tus casas y también en las puertas. Es más, cuando hables con tus hijos, en tu casa o de viaje, háblales de lo más importante. No te gastes hablándoles simplemente de plata, de mujeres, de telenovelas o de tonterías. Háblales del sentido y el para qué de la vida, de primero lo primero. Uno descubre, al menos ha sido mi experiencia, que muy fácilmente uno se puede perder colocando en el lugar de privilegio de su corazón, de primero, cosas que son últimas y tan pasajeras. Y el pecado del hombre, así como decía hace rato, que va de la mano del sinsentido, es lo mismo que decir que es el pecado de la idolatría. Usted mentaba ahora gente muy buena, efectivamente buenas para nada, porque así termina uno siendo cuando no coloca la fuente de la vida en el centro, la fuente de la vida en su corazón. Hace poco, cuando nuestro país se debatía en medio de se debate todavía, ya gracias a Dios no tanto, en medio de tantos problemas, acostumbraba a salir una valla: los buenos somos más. Los buenos somos más, porque un país en guerra, un país en conflicto, cuando se da uno cuenta que de los demás más de 44 millones en nuestro país, serán unos 40.000 los que están metidos en armas, y mucho, quizás un poco más, un poco menos. Entonces la gente con cierta razón decían, los buenos somos más. Cada que yo leía esa pancarta era un reto al corazón. Claro, los buenos somos más tontos, más ineficaces, más incapaces, más buenos ¿para qué? Y por el contrario, me acordaba de un texto que le escribía Pablo a su discípulo Timoteo, que le decía que profundizar en las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría, que te da la salvación mediante la fe en Jesucristo. Sagradas Escrituras que te pueden dar los elementos para educar, para argumentar, para corregir, y para que el hombre y la mujer de Dios estén listos y preparados para toda obra buena. Y volviendo pues, es colocar en el centro lo fundamental al Señor Dios, que nunca va a disociar la pareja, que nunca va a alejar de los hijos, que nunca va a ser insensato en los negocios, que nunca va a permitir una política torcida, que nunca va a permitir una profesión desviada. El problema nuestro es que, por ejemplo, hemos endiosado la esposa o el esposo. Lo hemos colocado en un estilo de pedestal idolátrico que nadie resiste. Y entonces hay gente que dice, no, es que yo sin ella no puedo vivir. Y con ella tampoco. Y entonces hay otros que, no, es que sin mi hijo tal cosa, o es que sin mi trabajo, o es que en la empresa. Uno ve cómo la gente va colocando ídolos, el ídolo del partido, el ídolo de su empresa, el ídolo del dinero, aún el ídolo de su hijo, el ídolo de su madre, de su padre, de su esposa, y nada resiste llenar el corazón del hombre, y nada llena el corazón del hombre fuera de Dios. Nuestro corazón tiene la medida de Él. El texto de Génesis lo expresa poéticamente, que cuando el Señor Dios quiso hacer al ser humano, entonces dice que tomó polvo de estrellas, decimos hoy. Adamá, decían los antiguos,
o sea, polvo, cerámica, de donde la Adamá, del polvo, formó a Adán, al ser humano. Y de allí, desde que el Señor Dios nos hizo, de alguna manera Dios quedó untado de nosotros, pero nosotros quedamos untados de Él. Por eso buscamos y buscamos, el poeta Tagore lo expresa preciosamente y dice: todos los deseos de mi corazón son vanos hasta lo último, te necesito a ti, solo a ti, Señor Dios mío. Deja que lo repita sin cansarme, porque uno busca en mil formas, pero lo que uno está buscando, por ejemplo, llenar detrás de su placer, es que el gozo que solo Dios es llegue a su corazón. Lo que uno busca detrás del dinero es que la supuesta seguridad que da el dinero es la roca firme, Jesucristo, la piedra que desecharon los constructores de este mundo. Él solo es el único que le puede dar seguridad. Y lo que uno busca detrás del poder o detrás de cualquier tipo de experiencia humana, en definitiva tiene el nombre oculto de Dios. El Evangelio de Juan es en eso especialmente pedagógico. Toma todas las realidades del ser humano, el pan, el agua, la luz, la vida, para terminar diciendo: yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no coméis de mí, el yo soy, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. Y es esa la realidad. Tener la experiencia de Dios es tener la experiencia más honda de uno mismo y de sentido de la vida. Y todas las cosas se ajustan. Se ajusta la relación de pareja en su verdadero sentido. Se ajusta el sentido de paternidad y de filialidad, de relación con nuestros padres en su sentido. Se ajusta el sentido de cocreación del mundo, el trabajo, la profesión, lo político en su sentido. Todas las cosas, todo este extraño laberinto, toda esta extraña situación de la vida, se arma perfectamente cuando colocamos al Señor en el centro. Ustedes han oído ya un testimonio extraordinario esta noche, este día o esta mañana, con Óscar Henao, quien ha venido de Medellín a estar aquí en San Cristóbal, Táchira, durante unos días, compartiendo una experiencia de fe con los demás laicos de esta región. Una pregunta que uno siempre se hace es: ¿y por qué, si nuestros laicos van a tantas misas, y nuestros laicos van a tantas ceremonias y van a tantos bautizos y a tantos matrimonios, por qué somos como piedras en vez de ser carbones que nos encendemos con el fuego de Dios? ¿Y por qué resultan estos hombres que Dios los llama a todos por igual? A usted lo ha llamado, pero no sé qué le pasó a usted en la vida, que su carbón no se prendió y que su leña se mantuvo apagada. ¿Qué le pasará a gente que no logra captar? Han perdido lo que usted dijo, el sentido de lo que son y la vocación profunda a la que han sido llamados. Nos queda como un minuto. Yo quisiera simplemente responderles invitándolos a orar. Cualquier momento y cualquier situación que usted y yo hayamos vivido en la vida, hoy, en este momento, se puede cambiar. Hay una palabra preciosa en la teología de Lucas, es el semeron, el hoy de Dios, y este es tu hoy. Yo lo quiero invitar a que desde la realidad que usted haya vivido, desde lo que Dios haya sido o no haya sido en su vida, se atreva a invitarlo hoy. Y aquí que estoy a la puerta y llamo: si abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Puede ser que usted haya conocido al Señor como un Dios lejano, como diría Job: te conocía solo de oídas, pero hoy te han visto mis ojos. Yo lo quiero invitar a que me acompañe en una oración. Padre Santo, siempre nos oyes cuando oramos a través de tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte, Padre, en nombre de tu Hijo, por todas las personas que a esta hora nos están viendo o escuchando, que el poder de tu Espíritu venga sobre ellos y que tú, Señor, les reveles la experiencia de tu Hijo. Padre Santo, quiero pedirte en nombre de tu Hijo Jesucristo que se derrame sobre ellos el fuego de tu Espíritu, que venga a encender el corazón de cada uno. Y hoy reconocemos, y lo quiero invitar a usted a que ore conmigo, hoy reconocemos que te necesitamos, Señor. Señor Jesucristo, te invito a mi vida. Dígale usted: Señor Jesucristo, una vez más te reconozco como mi Señor, como mi amigo, como mi hermano, como mi amado y como mi Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que tu muerte en la cruz tiene que ver conmigo. Reconozco que allí estás escribiendo en sangre mi nombre y tu amor y tu compromiso conmigo. Acepto tu sacrificio redentor por mí. Pido, Señor Jesús, que me limpies y que limpies a todos y cada uno de los que ahora nos están escuchando y que les regales una fuerte y poderosa efusión del Espíritu Santo
y una realidad y una experiencia de tu presencia. Padre, yo sé que siempre nos oyes y por eso te damos gracias. Lo quiero invitar a que usted muchas veces se encuentre en su vida hablándole al Señor, clamándole a Él. Háblele desde su realidad, grítele, peléele, háblele, que Él lo escucha. Dice en Daniel, cuando apenas intentabas orar, yo ya te escuchaba. Dice el salmista, cuando apenas la palabra no ha llegado a tus labios, yo ya la conozco entera. Atrévase a creerle a Dios, que Dios cree profundamente en usted. El mismo Agustín del cual Óscar habló en varias ocasiones en este programa, termina en una de sus bellísimas páginas del libro de las Confesiones, tarde te conocí, Señor, tarde te amé. Que ojalá esa palabra sea para usted un motivo de alegría, de paz y de preguntarse más de una vez en su vida, ¿habré encontrado al Señor? Si no, lo invitaré hoy mismo, como dice Óscar, a que entre en mi vida y cenaré con Él. Qué buena cena. No se retire, por favor, porque tenemos un final bien bonito.